Bien, ahora vamos a ver o entender por qué hay países más ricos y, y hay países más pobres. Como lo había explicado en la parte anterior, íbamos a tomar un pequeño ejemplo para más o menos entender. Ya, aquí tenemos a Pedro y tenemos a Carlos. Vamos a hacer de cuenta que Pedro es un país y Carlos es otro país. Entonces, eh, Pedro entiende de que para ser socialista, es decir, ayudar a que su familia tenga una mejor ayuda, una mejor oportunidad o un mejor vivir, él, como veíamos en la parte anterior, él entiende que primero hay que pasar por esto, por el capital, tal que como veíamos al inicio, de que para obtener las cosas que necesita la comunidad, o en este caso necesita su familia, hay que pasar por el capitalismo, donde vemos el trabajo, el ahorro y la inversión. Entonces, y también tenemos a Carlos que también entiende las mismas bases, pero vamos a ver que lo que va a marcar lo que va a marcar su decisión es lo que realmente se va a ver enfocado en el futuro, el por qué hay países más ricos y más pobres. Vamos a dar ejemplo. Hagamos de cuenta que, como les decía al principio, Pedro y Juan, cada uno de ellos son un país. Este es un X país y este es X país. Entonces Pedro, al igual que Carlos, digamos que entran a trabajar en una misma empresa, ¿cierto? Ambos con igualdad de oportunidad en ese sentido. Y Pedro gana $1000 y Carlos $1000. Pero por ejemplo Pedro entiende que para tener una mejor calidad de vida primero hay que pasar por las siguientes reglas o el siguiente esfuerzo, es decir, trabajo para obtener el dinero, ahorro para poder luego pasar a la siguiente parte que es inversión. Y es aquí donde vienen las partes más difíciles de tomar del ser humano, porque por lo general tenemos tendencias a querer tener una buena calidad de vida al inicio, pero Pedro entiende que con los $1000 que gana no es suficiente. Entonces él primero habla con su familia, les explica el plan de proyecto para poder crecer, avanzar, y les dice que van todos a reajustarse y a tratar de gastar nada más que $800, y los otros $200 excedentes van a pasar a esta siguiente parte que es ahorro, para que en un futuro, supongamos si ellos ahorraron $200 por año, van a tener un promedio de $1200 y en 3 años tendrían $3600. Entonces, después de pasar ese proceso del ahorro, Pedro decide con su familia pasar a la inversión. Y ahí es una de las partes más difíciles a tomar, porque en la inversión nada está seguro de que el negocio va a resultar. Sin embargo, Pedro y su familia corren el riesgo e invierten esos 3000 en un negocio, o ya sea que él decide que esa plata su esposa vaya a la universidad y termine una carrera. Y entonces, pasando el tiempo, supongamos que le fue bien en el negocio, no sé, pues puso un vehículo para transporte o puso un localcito para comercializar alguna situación, o esa plata sirvió para que su esposa terminara una carrera. Entonces, con el tiempo, dependiendo, si pongamos un ejemplo, si en el negocio le fue bien o su esposa sacó la carrera y ahora ella es una buena ingeniera o una buena gerente de una empresa, lo más probable es que el ingreso de ellos con el tiempo, esta parte es importante entender, su ingreso ya no van a ser 10.000, sino que le pusimos un ejemplo aquí, 10.000. Entonces, esto puede llevar tiempo, dependiendo cómo les vaya, ¿cierto? Pueden ser 3, 4, 5 o a veces hasta 10 años. Entonces, en ese proceso, Pedro y su familia pasaron a obtener un mayor bien de capital. ¿Y cómo lo hicieron? Pasando por esta parte básica, para ahora sí, obviamente, poder saltar acá. Entonces, Pedro con su familia, con un ingreso mayor de $10.000, pueden tener la posibilidad de tener una mejor sociedad en su familia, es decir, mejor calidad de alimento, mejor calidad de techo, mejor calidad de ropa y mejor calidad de transporte. Eso es como una base. Ahora, vamos a ver el ejemplo de Carlos. Carlos y su familia, también, al igual que Pedro, partieron con $1000. Pero resulta que Carlos dice que
que le cuesta reajustarse, por lo general se pasa quejando de la vida, que bueno, que es difícil y él conjunto con su familia no están dispuestos a pasar el sacrificio de querer ajustarse y querer hacer un ahorro, por lo tanto se gastan los mismos $1000 que ganan en el trabajo. Entonces, pues como hay gasto, hay cero ahorro y por lo tanto cero inversión. Entonces, por lo tanto, pasando el tiempo, van a llegar a que siempre van a estar los mismos $1000. Ahora, si nos ponemos más dramático, lo ponemos más complicado o más negativo, supongamos que pasa el tiempo y Pedro ve que su vecino le fue mejor. Y sin embargo, en vez de tomar el mismo ejemplo y querer pasar el más sacrificio, opta por la vía más fácil. Podríamos decir que aparece un tercer elemento llamado Felipe. Felipe es un tipo que hizo lo mismo que Pedro, a la diferencia que todavía no tiene familia. Entonces, por ende, estos $10,000 Felipe los tiene disponibles y viene y le hace una propuesta a Carlos. Le dice que si él quiere puede mejorar su calidad de vida, pero que le puede hacer un préstamo y que se lo va a ir cobrando en cómodas cuotas. Entonces Carlos opta por la vía más fácil y obtiene esos 10.000 de préstamo de Felipe y dice que lo va a ir pagando en cuotas de su sueldo. Entonces resulta que durante ese tiempo Carlos se dio una buena vida, pero a la hora de poder devolver los préstamos, resulta que ya los 1000 no le alcanzan. Entonces, por lo tanto, Carlos, aparte de cuando ya le toque devolver los préstamos, va a vivir en deuda y con la calidad de vida que no la va a poder sujetar en el tiempo porque no era una plata que ganó, sino que es una plata que emprestó. Entonces, ahora cuando vamos a ver a los países, se rigen por los mismos, por las mismas bases en general. Los países, como en el caso de Pedro, que saben que para poder ser socialistas, es decir, para poder ayudar o crear oportunidades a sus habitantes, ellos primero se manejan bien en esta parte. Es decir, se enfocan en que su sociedad, por lo general en esas sociedades de países más prósperos, la mayoría de la gente, yo diría que un 70% de ellos entienden bien esta parte. Son gentes que se enfocan en el trabajo, en el ahorro, en la inversión. Obviamente hay diferencias, no todos van a tener las mismas cantidades de riqueza, pero sí, en su mayoría están mejor porque entienden estas cosas, el esfuerzo, el trabajo, el depender de sí mismo y por ende pueden tener el capital para poder pasar a la siguiente parte que es ayudar. Ahora, en el tema de ayudar, estos países entienden de que no es ayudar a regalar, porque ellos entienden que si ayudan a querer regalar, la gente esto le puede jugar en contra porque se le puede mal acostumbrar. Y no es la idea de que esté solamente ahí pidiendo, sino que es como una ayuda básica para ellos de ahí poder emprender. Ahora, vamos a pasar a la siguiente parte de lo que es el comunismo, ya de una manera igualitaria, porque yo en lo personal estoy más relacionado con estas dos partes y más que todo soy más devoto de esta parte, porque yo entiendo que para llegar acá primero hay que pasar acá. Pero ahora vamos a explicar el por qué el comunismo no estoy muy de acuerdo y en los países que lo han aplicado de una manera así férrea, de una manera al 100%, terminan en el ideal de igualdad, pero no de riqueza como se debiera esperar en un inicio, sino que terminan en igualdad de pobreza. Y eso por la siguiente parte que les voy a explicar.